Vamos a presentar a Horacio Bollini. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Norberto? Hola, Carlos. Hola, ¿Cómo Norberto. están? Hola, Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Norberto, todo tuyo, perdón la intromisión. Bueno, presentamos a Horacio Bollini. Conoce el tema del arte jesuítico guaraní en gran profundidad y sobre todo lo expuso en el último libro que hicimos juntos, el cual salió publicado en el diario Página 12. ¿Te enteraste de eso, Horacio? Sí, lo vi, vi la ¿Lo crítica. viste? Bueno. Sí. Así que bueno, pensamos que es un gusto escucharte, Horacio. Bueno, Norberto, gracias. Yo no me veo, ustedes me ven, ¿no? Sí. Sí, tranquilo. Ah, de acuerdo, perfecto. Bueno, empezamos entonces. Mi idea para la charla de hoy es tratar el tema de la imagen jesuítico guaraní fundamentalmente en 4 aspectos. Naturalmente es un tema inmenso porque trata de la interculturalidad. Yo me preguntaba ayer qué es lo que nos mueve a seguir investigando el tema de las estéticas jesuítico-guaraníes. Indudablemente está la cuestión de estética, de patrimonio, que es inagotable porque sigue habiendo descubrimientos, porque la arqueología sigue trabajando en las prospecciones. También está la cuestión puramente estética, todo lo que hace las periodizaciones y el análisis de la forma, pero indudablemente creo que uno de los aspectos más remarcables es la cuestión de la interculturalidad. Eso se imprime en la imagen. Tenemos aspectos que creo son todavía insondables. E incluso lo fueron para los jesuitas, que dejaron algunos textos en donde manifestaban una suerte de asombro frente a esta relación semiótica entre la imagen que ellos proponían en los primeros tiempos de la evangelización y lo que los guaraníes pudieran llegar a entender de esa imagen. Entonces, el primer aspecto del que me quiero ocupar es la concepción trascendental de la imagen, ¿no? En 1614, tengo aquí el texto, en 1614, yo no sé si escucha, porque yo no me veo, no sé si estoy conectado o no. Bueno, en 1614, ¿sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto, bárbaro, muy bien. No, es la falta de costumbre del método del Zoom. Tenemos un texto de Diego de Torres Bollo, de 1614, es decir, de fecha muy temprana, en donde él remarca esta, podemos decir, sorpresa frente a la recepción que tiene la imagen que él lleva en andas a la entrada del pueblo y que es recibida con guirnaldas, con gran algarabía de los guaraníes. Tengamos en cuenta que hacía 5 años que se había fundado San Ignacio de Guazú, y dice textualmente al final del párrafo de esta carta anua, que está en la colección de Leónjar y también citada por Blanco, dice: no se puede decir cuánto consuelo sacaron de estos misterios de nuestra fe. Es decir, el mismo jesuita se pregunta, ¿qué están viendo los guaraníes? Es una imagen de la Virgen. Posiblemente se trate de la Conquistadora, una pintura realizada por el hermano Rodríguez, que es la que acompañaba a Roque González de Santa Cruz cuando sufrió martirio. Fíjense que el jesuita ya expone una cuestión, no lo dice con estas palabras, pero es semiótica. Es decir, toda imagen, como todas las palabras, es un sistema de signos. En el caso de la música es no representativo, son signos no representativos, y la música, como sabemos, fue esencial en los primeros tiempos. Las imágenes ya implican una representación, al igual que las palabras, que aluden, no son fonemas, sino que son nominum significatio, es decir, que tienen una raíz semántica y tienen una
una densidad de conceptos que supera, trasciende la cuestión del fonema y de la equivalencia puramente lingüística. Entonces tenemos la imagen. La imagen es una virgen, y bueno, los guaraníes podríamos arguir que veían una mujer, pero una mujer santa. Muy bien. Cuando Ruiz de Montoya realice su catecismo, la palabra santo no va a encontrar una traducción. Ruiz de Montoya no encontró una traducción para la palabra santo. ¿Qué traducían a través de la primera recepción de la imagen los guaraníes? Es una pregunta que el propio jesuita se hace. Es interesante que cuando la imagen, que cuando Roque González es martirizado en Caro, la imagen es rasgada, ¿no? Pues dice, fue rasgada con sacrílega impiedad, dice una carta anual. ¿Por qué es rasgada la imagen? Evidentemente porque se le reconoce un poder. La imagen tiene un poder, entonces es necesario callar al jesuita y silenciar a la imagen también. Esto en relación a la concepción trascendental de la imagen, que está enraizada con la concepción trascendental de la palabra. En la oratoria, sabemos los jesuitas de los primeros tiempos, en la zona de Guairá, tenemos el testimonio sobre todo de Ruiz de Montoya, también de Cataldino, de Maceta y demás, que luego son a su vez copiadas estas cartas y transcriptas con otro estilo literario, por ejemplo, Nicolás del Techo. En estas cartas está, y en el libro Conquista Espiritual de 1639, hay una relación constante con la figura del mal. Los jesuitas se presentan a sí mismos como portadores de la verdadera fe, y los hechiceros como adoradores de fuerzas de una raíz amorfa, es decir, no está muy claro a qué aspecto del mal responden. Pero lo cierto es que por todos los testimonios que tenemos, y también por estudios antropológicos recientes, contemporáneos, de Schaden, Susnik y demás, para el guaraní, la presencia espiritual es realmente presencia. Es decir, no se trata de una representación o de un símbolo, de una alegoría, sino que el mal está allí. Allí está. Cuando se presenta en un amuleto, en un conjuro, el mal está allí. Y también el bien. Cuando los jesuitas enseñan acerca de los ángeles, también estos ángeles van a tener una presencia real para el guaraní. Esto es un poco lo que trabajamos en el libro con Norberto, ¿verdad? Y que también discutimos antes de llevarlo al texto. Ahora bien, en Conquista Espiritual, las imágenes tienen una función conciliadora, también de desandar puentes, como la famosa imagen de los 7 arcángeles que le hace desdoblar en las selvas de Guairá, y que luego también utiliza en las procesiones una vez que el pueblo de Loreto esté fundado, ¿no es cierto? Él funda Loreto y hace los arcángeles, los 7 arcángeles del Tallaobá. También la imagen cumple una función procesional y también cumple una tercera función, que es ornar el templo, la tuparoga, ¿no? Bien. Voy a ir a una imagen, creo que se hace como compartir pantalla, ¿no? Sí. Creo que acá estamos. Vamos a ver. Allí la ven, la imagen. ¿Se llega a ver? Perfecto. Perfecto, bueno. En casi todas las misiones, como sabemos, estaba esta obra, que estamos viendo en la página 81, que es el Catecismo en lengua guaraní y castellana, es decir, bilingüe, de Ruiz de Montoya. Junto con los diccionarios, con los tesoros de la lengua, creo que es una de las obras que más penetración tuvo en la psique guaraní, porque el catecismo era digamos, la piedra angular de la enseñanza, y entonces todo lo que es equivalencia lingüística se terminaba de cerrar
y de incorporar a través del catecismo. Con lo cual no era solo una equivalencia lingüística, como decía, digamos, equivalencia de fonemas, equivalencia de significados, sino también un adentrarse en las cavidades psíquicas de los europeos, o en el caso de Ruiz de Montoya, un criollo limeño, pero formado obviamente en el mundo de la fe de ultramar, y el mundo indígena guaraní. Entonces, creo yo que el catecismo, por presencia en cada una de las misiones, fue esencial en esta traducción que, como veremos, es más que una traducción. Fíjense aquí tenemos no sé si llegan a ver bien, bueno, en mi caso, ¿ustedes ven la pantalla entera o la ven tapada? Perfecto, perfecto. Ah, listo. Dice, en el catecismo de la lengua guaraní se lee, ¿qué reverencia debemos a las imágenes de Dios? La misma que daríamos a los mismos santos que representan, ¿no? Bueno, ¿por qué me resultó sumamente importante este pasaje? Porque aquí vemos que las imágenes que iban a ornar las iglesias y que representaban a San Ignacio de Loyola o a San Miguel Arcángel o a Francisco Javier, no eran representaciones, sino que eran los mismos santos que estaban allí como presencia. Es el santo que está allí en la iglesia, y por lo cual no se trata de una construcción estética que va a ser enjuiciada como punto estético, sino como un vector espiritual, ¿no es cierto? Como una icón que porta el espíritu del santo, o que es el santo mismo en una especie de transmigración espiritual. Por otro lado, no sé si esto, bueno, a mí me parece interesante, porque es muy enfático, y la voz de Ruiz de Montoya, la palabra de Ruiz de Montoya es la palabra, quizás una de las palabras con más peso durante los 159 años de experiencia jesuítico guaraní, ¿no? ¿Qué reverencia debemos a las imágenes de Dios y de los santos? La misma que daríamos a los mismos santos. Muy bien. Fíjense en los diccionarios de Ruiz de Montoya y también en el catecismo, las imágenes de Dios, bueno, cómo se escriben en guaraní. Anga, en el vocabulario de Cadogan, es imagen. Y para Ruiz de Montoya, una de las palabras que designa el alma, porque hay otras, ¿no? Es ang. Fíjense que esa raíz lingüística está presente en la palabra imagen. Entonces, la raíz lingüística de la palabra alma está inserta en la misma palabra imagen. Con lo cual se sustenta esta idea de relación directa entre la presencia espiritual y la imagen, la cual deja de ser una representación para ser una aparición. Bueno, esto me pareció importante subrayarlo. Y además, aquí va la vertiente antropológica, ya no estética. Sabemos bueno, en los textos de justamente de Susnik y por supuesto de Bartomeu Meliá, hay una constante alusión a la profunda espiritualidad del guaraní y su concepción sin fronteras entre el mundo físico y el espiritual, entre la vigilia y el sueño. Bartomeu Meliá ha dicho que el guaraní, si no sueña previamente aquello que ha de vivir, prácticamente no tiene una confirmación de certeza espiritual. Entonces las imágenes, así como las vidas, desde la otredad al mundo terrenal y de la terrenalidad a la otredad,
hacen un pasaje de constante fluidez, en donde las fronteras no son demarcativas, sino que por el contrario el guaraní vive, creo yo que vive un poco, en este sentido, como se vivía del mundo europeo previo a San Agustín, por eso San Agustín en sus textos hace constante referencia a una, digamos, enfatiza la necesidad de separar la vigilia del sueño, la alucinación de la realidad. Bueno, el guaraní no separa esto, lo cual hace su experiencia muy rica. Es decir, que bueno, en definitiva también Pascal, en el barroco, nosotros nos hemos vuelto profundamente racionales, pero cuando Pascal dice, me parece que sueño, pero la vida es un sueño un poco menos inconstante, ¿no? Lo dice, es más bonito en francés. Il me semble que je rêve car la vie est un songe un peu moins inconstant, ¿no? El tema de, me parece que sueño, pero la vida es un sueño un poco menos inconstante. Hay una frontera no declarada, digamos, entre vigilia y sueño, entre vida y muerte, y por eso por ejemplo, hay almas, hay distintas formas, ¿no?, de referirse al alma, y también aquí tenemos una equivalencia muy subrayada por Cadogan, y también por García Chamorro, la relación entre palabra y alma, ¿no? Aivukue es la palabra que ya no puede ser dicha y a la vez es el alma que se escapa por la boca del difunto. Es lo mismo. Es decir, Aivukue es el alma se escapó, el alma ya no está y la palabra ya no puede ser dicha. Entonces, la prédica del jesuita, la imagen como signo, el sermón, el catecismo y la equivalencia psíquica o semántica de imagen y palabra forman un todo que un poco empieza a cerrar el cerco en torno a la semiótica de la imagen jesuítico-guaraní. Digamos, la imagen no es representación, es una presentación o aparición, y por lo tanto, por ejemplo, ¿no?, en el libro de Nierenberg, impreso en Loreto en 1705, del cual conocemos el nombre de por lo menos uno de las personas, de los manos guaraníes que trabajaron los grabados, Yaparí, ¿no?, Juan Yaparí. En el libro de Nierenberg, de la diferencia entre lo temporal y lo eterno, tenemos iconografías tomadas de libros europeos, ¿no?, previos, por ejemplo, la edición con grabados de Boutats, ¿no? Y hay un libro también de Pinamonti. Esto ha sido estudiado por Ricardo González y por Fernando Gil. En artículos, el artículo de Fernando Gil es uno de ellos es excelente. Bueno, todos los artículos de Gil sobre el tema del libro de Nierenberg son muy buenos. Y aquí tenemos una de las ilustraciones, que casualmente es muy parecida al libro de Pinamonti. Si bien hay una transcripción iconográfica, acá tenemos una buena imagen, si quieren la amplío, porque se ve, es linda imagen porque se ve incluso se transparenta las palabras en guaraní que están detrás. Bueno, fíjense, bueno, efectivamente las imágenes son copias de la iconografía. Pero para el guaraní, más allá de la representación y de lograr la buena calidad del grabado, que indudablemente estos grabados tienen esa calidad, hay una experiencia sensible del tormento del infierno que seguramente no fue igual que para el europeo. El Añarretá, el infierno, la casa del diablo, o la morada del diablo, no es un símbolo para el guaraní. Seguramente es una presencia. Todos conocemos, bueno, hemos leído a Sepp, y hay un episodio, por demás, particularmente fuerte, que es el relato, en continuación de las labores apostólicas, si mal no recuerdo, el relato del sueño de una mujer guaraní que, bueno, justamente a poco de despertar de un sueño,
tuvo la imagen de la Madre Dolorosa que le solicitó que imitara su accionar al clavarse un puñal en el pecho. Sepp es llamado a asistirla, a darle el viático, la extrema unción, y le pregunta por qué hizo eso. Dice, bueno, ella dice, se acaba de abrir el pecho, dice, porque la Madre Dolorosa me lo pidió, ¿no? Así me lo pidió. Si lo tengo acá el texto. Dice que la Virgen le dijo, así como me herí yo misma y atravesé voluntariamente mi inmaculado corazón, así debes tú, hija mía, tomar tu cuchillo y abrirte el pecho, la puerta que encierra tu alma. Luego Sepp explica que en la iglesia de Yapeyú, donde la India se arrodillaba a orar, había una representación de la Madre Dolorosa al pie de la cruz. ¿Qué representa esta imagen? Representa a María sufriendo los 7 dolores de la pasión de Cristo en una, obviamente, representación, ¿no? Puramente simbólica. Pero esta mujer guaraní no lo sintió como algo simbólico, sino que la María se le presenta de manera presencial y le dice, imítame, libera el alma de tu pecho y clávate un puñal. Aquí vemos la relación entre el mundo simbólico europeo y el mundo guaraní, que es puramente espiritual, es decir, chamánico. Cuando Yaden, alrededor de la década del 60, dice que en las comunidades guaraníes, él observa que utilizan artículos de devoción católica como talismanes, y también sabemos por cartas jesuitas, por textos jesuitas, que así era, y que se utilizaban imágenes devocionales, cruces, pequeñas estatuillas, con fines no siempre relacionados con la liturgia cristiana, sino incluso en rituales de brujería, pero incluso de magia por simpatía, como vamos a ver después, observamos que las traducciones de sentido, sea desde lo iconográfico, sea desde lo mágico, o sea sobre la relación con la devoción, son absolutamente incontrolables. Son incontrolables. Es decir, el sincretismo existe. De hecho, Ripo de Sardenaz habla de una solución intermedia en donde los chamanes guaraníes de antaño, en los primeros tiempos de las misiones, y la prédica cristiana, cumplían cada uno su rol, digamos, ¿no? Básicamente se trata de poder. Los jesuitas tienen un poder, los hechiceros tienen el suyo, los jesuitas parecen triunfar como si su magia fuera más fuerte. Así al menos lo testimonia Ruiz de Montoya en Conquista Espiritual, que es un libro increíble, realmente es un libro maravilloso, y los hechiceros tienen el suyo, y lo van a seguir teniendo, como vamos a ver después. Bueno, hablando de las traducciones, quiero pasar a otra imagen, porque me parece que es interesante. Aquí tenemos. Bueno, esto que vemos es el altar de las ánimas en el purgatorio de Trinidad. Es un altar de piedra, uno de los más importantes altares líticos de Trinidad, de la Iglesia de Trinidad de Paraguay. En el inventario del pueblo se hace mención a este altar y a su advocación. Bueno, es muy interesante observar en el catecismo de Ruiz de Montoya, una vez más, se ve allí lo que está subrayado en rojo. No se ve, Horacio. ¿Por qué no se ve? Dice, estás compartiendo la pantalla, me dicen. A ver si le haces un clic en el centro de la pantalla, Horacio, a ver si... ¿Ahí lo ven?
Eh, no, no. A ver, y las Si anteriores ves la imágenes, imagen anterior, las si volvés a... anteriores imágenes, ¿esa la ven? Esa sí, correcto. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a hacerlo de otro modo, vamos directo así. Todas estas Correcto. imágenes están viendo, ¿verdad? Sí, 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 correcto. claro, claro, claro. Muy bien. Bien. La imagen del altar lítico no se vio, ¿verdad? No, Ahí está, ahí llegamos. Ahí sí, ¿no? sí. Muy bien. Bueno, este es el altar lítico de Trinidad. Les decía que figura en el inventario con la advocación. No siempre en los inventarios están las advocaciones de los retablos, a veces sí. Bueno, aquí figura, está especificado que es el altar de las ánimas, de las santas ánimas en el purgatorio, que es una iconografía muy rara para la escultura. De hecho, yo he visto muy pocas obras coloniales, y mucho menos jesuítico-guaraníes, con esta temática. Eh, Vi una pintura cusqueña, por ejemplo, con el tema, pero no he visto esculturas. De hecho, eh, encima de este altar está la imagen conservada en el Museo de la Plata del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ocupaba posiblemente un nicho por encima de esta imagen tallada en piedra de asperón, en piedra arenisca. Muy bien. En la página 106 del Catecismo, ¿lo ven? Esto sí, sí, ¿se ve bien? ¿Lo llegan a ver? Sí, sí, se ve Ah, bien, bien, ahora bien. sí. Bien, bien. Dice, ¿a quién aprovechan las misas? A los vivos y a las almas del purgatorio. Bueno, en la columna en guaraní, fíjense que hay una palabra subrayada, que es una versión de la palabra angry, ¿no? Que son estas almas que según el padre Barzana y otros testimonios, atormentaban a los vivos. Es decir, no son almas que el guaraní percibiera como benignas, sino que las percibían como acechantes. Son las angry, ¿no? Lo dice Jaden como estudio antropológico contemporáneo, pero también los dicen, incluso ya a fines del siglo XVI, los jesuitas. Las angry son peligrosas, son acechantes, y el guaraní les teme. Curiosamente, no sabemos por qué, Ruiz de Montoya utiliza esa palabra para referirse a estas almas, que son las almas a las cuales se les iban a consagrar misas, a tributar misas, a ofrecer misas, para mayor provecho en su estadía en el más allá. Con lo cual vemos que hay una equivalencia que más allá de toda traducción, compete a cavidades psíquicas. Bien, es decir, cuando inocentemente en mundos tan distantes se hacen traducciones, suceden cosas que no siempre son controlables. ¿Qué pensaría el guaraní frente a esto? Incluso hay otro ejemplo que me parece muy interesante, que es en la página 129, entre la página 129 y 131 del Catecismo, se analiza qué es la transubstanciación, ¿no? Que es el pilar de la fe católica. Y entonces, o sea, la Eucaristía y demás. Y dice Ruiz Montoya, ¿qué comemos en este manjar divino? Y contesta, al mismo Cristo Dios, hombre entero. Muy bien, eso no es algo heterodoxo, es la doctrina católica. La Eucaristía, digamos, la transubstanciación, realmente se bebe la sangre de Cristo y se come su carne. Pero para el guaraní significaba lo mismo. Evidentemente no. Si bien, como dice Agamben en Teología y Lenguaje, también en el antiguo ritual católico, en el siglo V después de Cristo, por ejemplo, en la época de Dionisio Areopagita,
el rito de la Eucaristía, de la transubstanciación, compete a un plano espiritual presencial, ¿no? Es decir, que Cristo está allí en la Eucaristía. Para el guaraní esto todavía, por su cosmovisión y por su relación con las almas, es todavía más inmediato y presente. Es una verdadera aparición. Por eso, esto es lo que subrayamos en el libro que mencionaba Norberto, que escribimos juntos, las imágenes son presencias y por eso también son predominantemente icónicas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos que el ciclo, el ciclo barroco corresponde a la presencia de Brassanelli, entre 1692 y 1730 aproximadamente, es la influencia de Brassanelli, muere poco antes en Santana, pero digo, tiene un periodo de influencia bastante extenso, de aproximadamente, casi, más de 30 años, ¿no? A ver, sí, más de 30 años. Pero lo icónico tiende a prevalecer. Por ejemplo, aquí estamos viendo justamente tallas de Brassanelli. Este es el Jesús Alcalde de San Ignacio de Iguazú, en donde los drapeados muestran un movimiento claramente barroco, pero esto es de mano de Brassanelli. Lo mismo que el Arcángel Gabriel de la Anunciación, que está en Santa Rosa, o estas figuras del Arcángel Miguel triunfantes sobre el mal. Aquí hay que hacer una puntualización. También tenemos, ¿no? Figuras barrocas como esta de San Cosme y San Damián, que es mixta, posiblemente se trate de una ejecución mixta con intervención del maestro y de discípulos, o bien de una copia que partió de un modelo realizado por Brassanelli. La posición, la gestualidad es bien barroca, con el brazo en alto, con la espada, con la cual va a asestar el golpe de gracia a un demonio que es zoomórfico, que tiene testículos y cola de león. Esta imagen es una imagen con una tendencia más a afirmar lo barroco, el elemento barroco, pero hay otras como esta, que está en San Ignacio de Iguazú, que trabajan elementos barrocos, como por ejemplo el brazo en alto, el brazo en alto y sobre todo los moños, los lazos que tiene San Miguel, pero las piernas son completamente icónicas. Esto se debe. Josefina Pla, por ejemplo, hacía referencia a las dificultades técnicas. Son indudables. Una cosa es afrontar un trabajo en la tradición europea de los talleres de escultura, y otra cosa es de golpe, en muy poco tiempo, aprender la técnica pictórica y escultórica. Indudablemente, la dificultad técnica que subraya Josefina Pla era real. Pero además hay una tendencia icónica en las imágenes guaraníes. Mira, que otra vez la imagen de San Miguel Arcángel, en tablas pintadas en Santiago, que son unas hermosas tablas que están en el Museo de Santiago, en Paraguay. Aquí se ve lo icónico, que es todavía más marcado en, por ejemplo, esta figura de un apóstol, posiblemente. Y son figuras que no siempre son de la primera época. Lo icónico no estaba solo en la primera época por esta dificultad técnica, sino que incluso durante la tutela pedagógica de Brassanelli y de otros maestros. Y posteriormente se siguió trabajando con lo icónico, con una tendencia cuyo mejor ejemplo es el púlpito de Trinidad. Ahora, ¿por qué esa tendencia a lo icónico? Porque el guaraní pasa por alto a veces lo externo, lo formal, en pos de esa comunicación con las fuerzas espirituales que habitan la imagen. Este es otro de los puntos que yo quería subrayar, que es la relación con lo espiritual como presencia, ¿no? Si el cedro es un ser espiritual,
la cruz que se talle con la madera del cedro o la imagen del apóstol sigue siendo espiritual. Es decir, que los espíritus que habitaron al cedro cuando era un árbol en pie siguen estando presentes bajo la advocación cristiana. Por lo tanto, se le puede rezar a la Tupacé, a la Virgen, y bajo la imagen de la Virgen o del apóstol va a estar el numen, el espíritu de antaño todavía allí. Incluso los usos que se le dan a las imágenes, ¿no? Giordano Bruno, el gran filósofo, tiene un librito que se llama de magia, y allí menciona algo que es la magia por simpatía. ¿Qué es la magia por simpatía? Es un procedimiento por el cual, mediante un nombre repetido muchas veces, mediante una imagen que representa a alguien, yo puedo producir algún efecto en la persona a la cual estoy dirigiendo ese hechizo. En general son procedimientos de magia que no se usan con fines muy santos, digamos, ¿no? Bueno, hay una serie que nosotros publicamos con Norberto, una serie de folios que está en el Archivo General de la Nación, también lo trata Guillermo Will del tema, sobre un proceso por hechicería. Es un proceso post-jesuítico, pero en los legajos se dice, acá estamos viendo Trinidad, se dice que, acá está, ahí lo ven. ¿Ven la imagen? Se ve, Horacio. Perfecto. Bueno, aquí en este folio vemos, aparecen unos nombres, Cristóbal Guiray y Silverio Caté. Guiray era cacique y Caté lo había iniciado en la magia. Bueno, ¿pero cuándo? En la época de los jesuitas, todavía en época de los jesuitas. Lo que es interesante de este proceso es que ellos hacían magia por simpatía y es algo que evidentemente venían haciendo desde la época de Ruiz de Montoya. Entonces estamos hablando de 1775, estos folios, pero ellos habían ya en la época de los jesuitas hecho procedimientos de magia por simpatía. Fíjense que en la cuarto renglón, empezando desde abajo, dice que utilizaban una imagen, una efigie de San José. San Joseph. Acá lo voy a ampliar para que lo vean. Una efigie de San Joseph. No sé si llegan a verlo. Bueno. Junto con tripas y cabezas de víbora y piedra imán, todos esos procedimientos de magia. ¿Por qué usaban una efigie de San José? Porque la persona a la que querían matar se llamaba José, que era el fiscal Joseph José o Joseph Suiriri. Tanto Caté, este hechicero, como Guiray, utilizaban una imagen homónima. ¿Por qué? Porque es magia por simpatía. ¿Qué tan extendidas estaban estas prácticas? Evidentemente mucho. Y de hecho hay algunos textos jesuitas que hablan de sospechas, de hiperdulía, es decir, de rezos por debajo del rezo cristiano, rezos a otras fuerzas espirituales. Entonces, tenemos, evidentemente, por un lado, la potencia de la palabra en la oratoria, en el sermón dentro de la iglesia, una vez que las misiones ya estén afirmadas. Por otro lado, la potencia de la imagen en sí, que como les decía, lo vemos aquí en estas torturas del infierno, son imágenes poderosas que, digamos, la figura de Añá siempre era poderosa, pero por lo que sabemos por Ruiz de Montoya en Conquista Espiritual, no había un diablo, un demonio, sino que había multitud. Y estos demonios son muchas veces fuerzas con las cuales el jesuita se mide cara a cara. Tenemos en Conquista Espiritual un testimonio muy interesante
sobre la importancia de las imágenes para los guaraníes. A ver, voy a encontrar, a ver si está por acá. Acá. Dice, esto cuenta Ruiz de Montoya, dice que una mujer en trance de morir solicita ser enterrada no en el cementerio, sino dentro de la iglesia. Entonces le dice a Ruiz de Montoya, pídote que no entierres mi cuerpo en el cementerio, sino dentro de la iglesia, delante de la imagen de Nuestra Señora. ¿Sí? Bueno. Después Ruiz de Montoya relata algo que pasa todo el tiempo en Conquista Espiritual, y es que la mujer resucita, ¿no? En Conquista Espiritual aparecen demonios, resucitan, hay viajes espirituales, que no se sabe si son sueños o realidad. Es un libro de milagro y magia. Conquista Espiritual es un libro que mezcla la experiencia concreta cotidiana con lo mágico. Y es un libro realmente maravilloso, ¿no? Bueno, en la sintonía con la palabra mirabilia, ¿no? Que es la palabra que designa lo maravilloso. Bueno, fíjense que esta mujer guaraní, en los primeros tiempos, estamos hablando de esto, el libro se edita en 1639, pero está relatando cosas que pasaron en la década de 1620 o antes. El pedido de esta mujer tiene que ver con la presentatio, esta diferenciación que hago yo entre representación, representatio, y aparición, que es presentatio. Como les decía, repasando, ¿qué reverencia debemos a las imágenes? La misma que a los santos que representan. Catecismo de Ruiz de Montoya, página 81. ¿A quién comemos con la hostia? A Cristo mismo. Cristo está allí. Y ahora esto mismo, ¿no? Ella aquí pide ser enterrada delante de una imagen, porque la imagen evidentemente es más que una representación. Fíjense en Zurbarán, por ejemplo, no sé si estamos viendo ahora, el naturalismo distrae, porque el naturalismo crea una ilusión, justamente se llama naturalismo porque es un espejo de lo natural, es una representación mimética de lo natural. Pero la imagen guaraní, olvidando a veces lo externo, va a esa conexión directa con lo espiritual. Cuando la representación es naturalista, como algunas pinturas que deben haber llegado a las misiones, y de las cuales europeas, de las cuales no se conserva ninguna, y no tenemos ninguna imagen puramente europea que haya estado en las misiones. Por ejemplo, una imagen que se le puede acercar es la que pintó Louis Berger, que está en la iglesia de la Compañía en Santa Fe, pero no es europea, fue pintada en el suelo del Río de la Plata, ¿no? Entonces no es una imagen europea. Pero las imágenes que pueden haber visto los guaraníes de mano europea deben haber causado un doble impacto. Por un lado el impacto de lo mimético, de la representación naturalista, y por el otro lado el impacto espiritual que cualquier imagen tiene para ellos, porque no nos olvidemos que la palabra anga, que es una de las formas de llamar a la imagen, está la raíz ang, que es alma, es algo que tiene alma. Es algo, la imagen es algo que tiene alma. No importa si es barroca o icónica, como este crucifijo que está en el Museo Fernández Blanco, o este Cristo de San Miguel, una de las obras maestras de la imaginería jesuítico guaraní, que está mutilado seguramente por los incendios que sobrevivieron en las misiones. O este otro crucifijo que está en la capilla de Loreto, en Santa Rosa. Fíjense que eso es muy interesante, ¿no? El espacio de la capilla de Loreto en Santa Rosa alberga uno de los pocos murales, en realidad los únicos, ¿no? Sacando el techo de San Cosme, conservados en las misiones, alberga piezas puramente barrocas, como las de Brazanelli de la Anunciación, piezas mixtas, como la Piedad,
que posiblemente haya sido mixtura de trabajo guaraní y europeo, y este crucifijo que es puramente icónico. Y no sabemos cuándo fue hecho, es decir, no es que fue hecho antes del periodo barroco, quizás fue hecho después. Quizás justamente la visión indígena que pasa por alto lo mimético, pasa por alto la forma, se concentra en el numen que está dentro del cedro, y cuando sea el momento de la recepción de la imagen, no solo el momento de tallarla, sino el momento de conectar con la imagen, hay una conexión puramente espiritual que trasciende la representación, como el caso de las 7 espadas que se clava María. No hay, en el pecho de María entran 7 espadas simbólicas. Para la mujer guaraní que relata Cep, entra un puñal físico, porque no hay división, frontera estricta entre lo físico y lo espiritual. Con lo cual nuestra visión del fenómeno sincretista jesuítico guaraní tiene una dimensión más, ¿no? Es una dimensión que va por encima de lo estético. Quisiera hablar por último de, yo no sé cómo estamos de tiempo. Estás en tiempo, Horacio. Muy bien. Vamos a hablar un poco del barroco. Dos o tres cositas. ¿Hubo barroco en las menciones? Sí. ¿En qué se traduce? Primero, esto lo charlamos contigo, Norberto. Yo te decía que para mí el barroco es la selva. Para el jesuita, esto lo charlamos en un café, si no me equivoco, acá en Bariloche. Para el jesuita, la selva es barroca. La selva es exuberante, es desbordante, es barroca. La experiencia en sí de interculturalidad es barroca también. Y también el barroco va a aparecer en piezas traídas de Europa, que como sabemos, esas piezas llegaron ya en fecha temprana, quizás no en gran número, no como en Perú, no como en la misma Córdoba, no como en otros enclaves, pero llegaron piezas barrocas. Ahora, hay una cosa que sabemos por los inventarios. Los templos jesuíticos guaraníes, algunos de ellos, estaban cargados de imágenes. Eso es lo que dentro de la estética llamamos horror vacui, que es horror al vacío, ¿no? ¿Qué templos sabemos que eran así muy cargados de imágenes? Bueno, Santa Rosa, por ejemplo, cuyos inventarios reflejan una prodigalidad enorme de piezas, de estatuaria en los retablos, pinturas, imágenes de ángeles, lámparas con imágenes angélicas, etc. También Corpus, que además estaba lleno de espejos grandes y chicos, que reflejaban el interior y lo hacían mucho más rico en cuanto a su contenido simbólico y también su contenido, puramente estatuario. De modo tal que el barroco estuvo allí presente. Ahora, hay que imaginar estos espacios barrocos. Aquí vemos la desaparecida iglesia de San Ignacio Guazú con sus cientos de tablas pintadas en el techo. Hay que imaginar los espacios barrocos como no como uniformes estilísticamente, sino por el contrario, conviviendo los drapeados brazanelianos con lo icónico. Eso por un lado. Por otro lado, como les decía, más allá de lo estilístico, más allá de lo estético, está la idea de invocación y la idea de presencia espiritual. Hay una idea cuasi mágica de la relación con la imagen que los mismos jesuitas a veces subrayan. Justamente en Conquista Espiritual habla de imágenes que, por ejemplo, sudan sangre o lloran. Se habla de intercesión de las imágenes. La iconografía más frecuente en las misiones son los ángeles y los querubines. ¿Por qué hay tantos querubines, tantos ángeles? Bueno, la imagen de San Miguel Arcángel, ¿la ven esta imagen?
No, no se ve nada, Horacio. Ah, ah. ¿Y ahí la ven? No, ahora sí, Ah, muy ahora bien. sí. La había puesto en pantalla completa y ahí se pierde. Bueno, la imagen de San Miguel Arcángel es indudable que va a ser esencial porque implica la victoria del bien sobre el mal. Eh, y es la idea de Ruiz de Montoya, ¿no? El combate con el mal, que es la idea frecuente en conquista espiritual. Los jesuitas traen el bien y la verdad, y los demonios se le oponen, y hay un combate dialéctico, de oratoria y de poder. Efectivamente, esto se traduce en una gran cantidad de representaciones dentro de las conservadas de San Miguel Arcángel. Estas dos que estamos viendo son puramente barrocas, fíjense que está enroscada la figura. Y después hay imágenes, como dijimos, más icónicas, como esta otra, que combina lo barroco con lo barroco con lo icónico, y esta es completamente icónica, esta otra, esta tabla. Y también hay, a ver si encuentro aquí, no, más adelante, también hay muchos querubines. En el Museo de la Plata, por ejemplo, al cual resta todavía un trabajo de catalogación, tenemos unos querubines, a ver si ahí están. Tenemos querubines, y también en el Museo de Santiago, fíjense que perdió su policromía, pero está intacto, en el Museo de Santiago. Hay muchísimos querubines que son, la palabra querubín viene de una antigua palabra babilónica. Son seres alados. Incluso en el Talmud se dice que Yahvé crea seres para que lo adoren, para que canten su alabanza, los crea unos segundos y luego los hace desaparecer. Son multitud y tienen alas como los pájaros. En las mitologías guaraníes, los pájaros son seres puramente espirituales. Como decía, como los querubines tienen alas, y tiene una gran importancia. Incluso hay pájaros que comunican la tierra con el más allá. Esto lo subraya Susnik. Fíjense que hay otro querubín en el portal de ingreso a la sacristía en San Ignacio Miní. Y por otro lado, tenemos respecto del iconográfico algunas dudas. Por ejemplo, las fuentes, ¿no? ¿Qué se usaba como fuente iconográfica? Lo que hubiera, porque los libros eran costosos. Por los inventarios sabemos que había un promedio de unos 250 libros por misión. Estaban libros de perspectiva y de tratados de arquitectura, como el de Pozzo, y otros más, pero no siempre había iconografía para copiar. Entonces, bueno, el propio Braccianelli hizo modelos a escala de esculturas, y a veces aparecen cosas raras como estos ángeles sirenaicos que no tenemos una identificación clara del origen, ¿no? No sabemos, son sirenas con alas despaganizadas, como dice Josefina Pla, pero no sabemos exactamente el origen iconográfico. Y en el caso de los tetramorfos del púlpito de Trinidad, ¿lo ven? O no sé si ven, ¿se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, los tetramorfos, ¿qué son? Representaciones de los 4 evangelistas. Este púlpito, sabemos, fue reconstruido de 1000 piezas, estaba destrozado cuando se desplomó el techo de la iglesia de Trinidad. Pero fíjense que si uno le mostrara esto a alguien que no conoce el arte jesútico guaraní, que nunca vio esta representación, acá estamos viendo a Mateo, que es el ángel, a Lucas, que es el toro, a Juan, que es el águila, y el león, que es San Marcos, es un león raro, ¿no? Bastante extraño. Seguramente alguien podría decir, es un púlpito medieval, porque es hay una síntesis, hay una representación, por otro lado, alegórica, que es típica del alegorismo medieval, ¿no? El alegorismo medieval subraya, como dice San Agustín, que una imagen represente otra o traiga a la memoria otra cosa. Es un sistema de signos. Bueno,
no parece barroco. Y estamos hablando de un púlpito realizado sobre el final del periodo jesuítico, seguramente en torno a 1750 o después. Seguramente por mano guaraní. Suster menciona la influencia que tuvo el padre Danesi en las obras, en la decoración del templo. No sabemos quién realizó el púlpito, pero lo que es indudable es que poco tiene que ver con los asientos neoclásicos del templo y tampoco hay relación alguna con el barroco. Evidentemente, y esto es lo que hace tan rico el fenómeno estético en las misiones, más allá de una catalogación estética, hay fenómenos insulares que tienen que ver con la trascendencia de la imagen, la trascendencia de la palabra, el mundo de la equivalencia semántica y la cosmovisión guaraní, que se impregna, digamos que la matriz receptora guaraní tiñe las enseñanzas a un punto tal que el propio Diego de Torres Boyo, en la temprana fecha de 1614, no sabía qué consuelo sacaba el guaraní de estos misterios de la fe, como dice el texto que les leí al comienzo. Entonces, estos misterios de la fe se traducen de maneras que los propios jesuitas no pueden controlar, en capas psíquicas muy profundas. Bueno, esto es un poco lo que yo quería contar, compartir con ustedes. Si hay preguntas, con mucho gusto. Sí, yo supongo que varias. Yo, perdón, voy a activar aquí. Sí, Quizás a ver. ahí está, a ver. Permiso, Roberto, Sí. yo voy a hacer una pregunta, una consulta a Horacio. Primero, el tema de las imágenes hieráticas. Sí. La secuencia de este concepto de las imágenes encerrando almas en el tiempo, ¿esto desde cuándo, Horacio? Desde siempre en la imaginería jesuítica guaraní. Esto es, se da una etapa a partir del cual empieza la representación, o al menos existen los registros, o cómo lo podemos poner en el tiempo. Bien, hay una carta que no es de la zona jesuítica, que tiene que ver con la labor de Vitti, de Bernardo Vitti, del pintor, del coadjutor jesuita, en donde se alude a la fuerte influencia que tienen las imágenes como presencias espirituales para la mentalidad indígena. Eso fuera del área guaraní. En el área guaraní, tanto en la zona tupí guaraní digamos, de los jesuitas que llegaron a la zona de Brasil, como en la zona de Guairá, hay documentos muy tempranos que aluden a la importancia de la imagen. A mí me llamó la atención, que les leí hoy, de Torres Boyo, que lo vuelvo a leer, porque es muy temprano, porque es de 1614, y me parece muy interesante que dice, te leo el párrafo final, dice, puesta la imagen, es la imagen de la Virgen, ¿no? Bajo palio de seda, la sostuvieron 4 caciques hasta llegar al pueblo, quedando los aldeanos con gran admiración al ver cosas tan nuevas e insólitas. Acá hay que tener en cuenta que el mundo iconográfico prehispánico guaraní no tenía el mismo peso que la palabra. La palabra sabemos que era lo más importante, aunque sí es importante, sabemos las representaciones, digamos, las grandes tinajas que se usaban con fines mortuorios, los patrones geométricos y algunas otras representaciones, pero la palabra es esencial. Por eso para ellos dice cosas tan nuevas e insólitas, o sea, una imagen posiblemente naturalista de María.
dice, y esto que dice Torres Bollo a mí particularmente me llama la atención, que dice, no se puede decir cuánto consuelo sacaron de estos misterios de nuestra fe. Es decir, que el jesuita se da cuenta de que algo que impacta la imagen, pero no sabe qué grado de relación hay con el significado real de la imagen, que es una tupacé, la madre de Cristo, es decir, un concepto que es insólito para el mundo guaraní, prehispánico, que es el nacimiento o el verbo encarnado, digamos, cuando el jesuita explica en un momento de la eternidad, Dios que es uno y es trino, trae al mundo a su hijo que es unigénito, que es él mismo. Todo esto era intransferible como fenómeno. Ahora, la imagen, o sea que desde el punto de vista litúrgico, la imagen, la equivalencia y su funcionalidad litúrgica al principio fue muy difícil de calcular para los jesuitas. Pero que la comunicación con la imagen era fuerte, sin duda era fuerte. Por eso la utilización de amuletos con imágenes cristianas durante todo el periodo jesuítico guaraní. Hay testimonios, bueno, de Ruiz de Montoya y también las cartas anuas. Y bueno, el caso de la Conquistadora, que según dicen los jesuitas, la imagen de que pintó Rodríguez, que llevaba Roque González de Santa Cruz cuando fue martirizado en Santos del Caaró. Entonces, evidentemente la imagen era tan poderosa que había que matar al jesuita y romper la imagen. Eso es lo que hicieron quienes mataron a Roque González, matan al jesuita y matan la imagen. Matan entre comillas, ¿no? Matan el espíritu que hay allí. Así que, indudablemente, sí, es todo el ciclo jesuítico guaraní. Independientemente de estilos, ¿no? Independientemente de forma. Gracias. Norberto, ¿estás? Sí, ¿alguna pregunta más para Horacio Borgini? Ahí está Claudia, Norberto, ¿la ves? ¿Cómo? Ahí está Claudia. Tá. Bien, felicitaciones a Horacio. Fue muy buena la charla. Yo soy arqueóloga aquí en Paraná. Estudio la región del Guairá y tendremos unas pequeñas, creo que voy a falar la palabra con error, esculturas, miniaturas, Sí. en cerámica, como de partes de santos. Sí. São Pablo de Oinhaí, que é do mesmo período de São Inácio Mini del Paimbucu e São Loreto de Opirapó, de la primeira fase. Sí. En la antigua provincia del Guairá. Y tú estabas diciendo sobre los caciques, que hay muchas partes en la documentación que hay como quedan con mucha admiración los indígenas, y por eso le escuchan. E Montoya hace para algunas como magias, né, com pólvora para hacer. Entonces, hay algunos portados de madera que podrían ser de esta época, que fueron llevados para São Pablo por los paulistas. Sí. Y creo, Horacio, ¿cómo tú piensas estas? Porque creo que muchas de las decoraciones que están en San Ignacio Mini, en Argentina, en la piedra, estaban en la madera y parte están en la cerámica, en las tejas, porque tendremos tejas.
Mañana David y yo vamos a presentar algo, pero como estas tejas que tiene bastante en Paraguay y también en Santa Fe la Vieja, que era una ciudad española, y tiene partes del imaginario de este momento del fines del siglo XVI y el comienzo del XVII. ¿Qué tú piensas de la estética en cerámica? Que puedes Bien, reproducir parte de que tú habló. sí. ¿Cómo estás? Mira, hay unas estatuitas de 3 pulgadas, de unas 2 a 3 pulgadas, que aparecen efectivamente, bueno, vos lo has mencionado, en las prospecciones arqueológicas, y que por lo que yo entiendo podían cumplir, creo yo, la función primordial eran los altares domésticos. En las hornacinas que estaban, por ejemplo, se ven en las casas de indios, hay hornacinas o nichos con altares domésticos. Pero también los procesos por hechicería mencionan figuritas pequeñas que eran colocadas en bolsas de cuero junto con piedra imán para realizar hechicería. Aparecen mencionadas como estatuitas o bultitos, pequeñas. En general tienen una forma no muy definida, están pintadas, a veces la policromía subsiste. Si no me equivoco, Carlos Vaquero tiene alguna de esas imágenes, o tuvo, o alguien le iba a donar a la Fundación Tierra Sin Mal. Como les decía, puede tratarse de para el culto doméstico católico o para cumplir funciones de poder mágico, y aparecen en todas las excavaciones. Vos me decías, incluso en el periodo inicial, ¿no? De la zona del Guairá, ¿no? Hasta el 1630, hasta las incursiones de los bandeirantes, ¿no? Pero después siguieron haciéndose. Eran modeladas y pintadas, casi siempre en cerámica, en efecto, sí, en cerámica. Yo creo que tiene que ver, y después creo que pervivieron con la religiosidad popular, ¿no? En la religiosidad popular han pervivido. Seguramente en Corrientes, en Misiones, en los altares domésticos hay figuritas de ese tipo. Pau, Norberto, te quedaste en silencio. Ahí estás. Pau quiere hacer una consulta. Pau. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Mira, en principio lo que vos planteás me pareció muy interesante porque se ajusta a un tema que yo venía estudiando hace un tiempo y tiene que ver con la figura del Yaguareté Abá, ¿sí? Con el mito del Yaguareté Abá, que es, digamos, esta transformación que tienen los chamanes, ¿no? A través de cierto ritual, a partir de, bueno, habla de revolcarse sobre un cuero de yaguareté y a través de un recitado de ciertas plegarias, oraciones, se transforma en yaguareté. Y pensaba en esta cuestión que vos planteaste acerca de esta lucha de poderes, y yo parto de una tesis o una hipótesis en la cual lo que yo planteo es que, en principio, entiendo que los jesuitas llegan en un momento de crisis, una crisis en cuanto a producto de la colonización, esclavitud, expansión española sobre la Cuenca del Plata y demás, y entonces llegan en este lugar, en este momento, y para los guaraníes, sobre todo para los guaraníes del litoral brasileño, son considerados líderes carismáticos, por su aporte, digamos, por sus características en su locuacidad, en los desarrollos tecnológicos y muchos otros aspectos que hacían que fueran comparados cuasi como sus propios chamanes. Yo entiendo que a partir de entonces, incluso fueron denominados como Ñanderú Mirim a estos jesuitas, estos líderes carismáticos nuevos recién llegados, y entiendo que se pudo haber dado una lucha de poderes entre el chamán y los jesuitas, como cierto recelo, y yo pienso que quizás esto haya dado como consecuencia, o sea, que el mito haya surgido a través de este proceso. Y quería consultar o preguntarte acerca de esto,
si vos estás de acuerdo con pensar que esta figura o el mito del Yaguareté Abá pudo haber surgido sobre la base de este recelo y esta lucha de poderes entre chamanes y jesuitas, sobre todo a partir de imágenes que después se encuentran, y sobre todo lo más interesante es la materialización, a ver si se ve ahí, la materialización de la imagen del Yaguareté Abá a través de una figurina cerámica que está en el Museo Histórico de Apóstoles, que esta foto la tomó Esteban Esnijur, y me llamó mucho la atención, ¿no? Como la materialización del mito, que yo pensé que no existía, y lo que yo pensaba era eso, y quería escuchar tu opinión al respecto. Mirá, es muy interesante lo que planteas. Yo no podría saber si se originó allí el mito, no podría afirmarlo, pero indudablemente la transmigración, digamos, de espíritus animales en humanos está presente claramente en la mitología guaraní prehispánica y pervivió en el ciclo post-jesuítico y hasta tiempos actuales. En los chamanes que estudia Yaden y en lo que estudió Susnik, ¿no? Lo que estudió Susnik también. Respecto de lo que decís de la confrontación entre el poder de unos y el poder de otros, fue así, efectivamente. Los jesuitas no tienen empacho, lo dicen de ese modo, ¿no? Nosotros mostramos nuestro poder y estamos demostrando que nuestro poder es superior al de sus magos, ¿no? Sus magos y hechiceros tienen menos poder que nosotros. Por otro lado, sí, como vos dijiste, hay una relación con lo tecnológico. Cuando Ruiz de Montoya dice que quedan maravillados del método de par y nudillo, que les permite correr el horcón central en los primeros templos en la Ogaguazú, y corren el horcón central y quedan admirados, ¿no? Con el método constructivo que le enseñan los jesuitas, más la música, más, como dicen los primeros provinciales, que dicen que Mastri Durán, por ejemplo, dice que los niños los padres quedan maravillados de ver cómo los niños bailan y cantan. Toda esa transferencia tecnológica artística, más el poder. Ahora, los mitos aparentemente ya venían de antes. Vos haces referencia a una inestabilidad, ¿no? del guaraní frente al coloniaje, y los jesuitas que traen un sistema mixto, un sistema que no es de yugo, sino de enseñanza comunitaria, como dicen los mismos jesuitas, de reducción, por eso la reducción a vida política civilizada, ¿no? Que eso es una reducción. Lo interesante de todo esto es que nadie sabe exactamente cuándo suceden las cosas, ¿no? Claro. ¿Cuándo dejó de haber hechicería? Nunca, siempre hubo hechicería, siguió habiendo. Exacto. Continuó. Sí. ¿Cuándo se inicia determinado mito? No lo sabemos, porque como dice Agamben, son sociedades sincrónicas, no diacrónicas. Como no tienen escritura, el guaraní prehispánico no tiene escritura, es una sociedad sincrónica en donde lo mítico y lo histórico están unidos. No hay una división, es una sociedad sincrónica, no diacrónica. Los jesuitas introducen la diacronía. Ahí podríamos saber. Pero lo interesante también es que los jesuitas también tienen una propensión a lo mágico, porque Conquista Espiritual es un libro mágico, absolutamente mágico. Claro, sí, claro. Entonces no sabes qué es histórico y qué es mágico. Con lo cual vamos a seguir maravillados con este tema para siempre, porque nunca vamos a terminar de saberlo todo, ¿no? Claro, sí, no, yo partía del hecho de que, bueno, el mito del Yaguareté Abá y esta transformación, si bien existen otras, como vos dijiste, en otros grupos, en el caso de los COM, por ejemplo, eso es muy normal, o sea, de esta transformación hablan de no solo de tener muchas personalidades dentro de un mismo cuerpo, entendiendo la figura del cuerpo, no como lo que nosotros entendemos, sino desde otra manera. La transformación, esta relación entre vigilia, sueño, que vos hablaste, que para los COM es algo normal, o sea, para los COM soñar es otra forma de estar despierto. Entonces ellos entran en contacto con este compañero no humano, y a partir de eso pueden realizar viajes en otros planos y demás. Entonces, no es algo propio de los guaraníes, pero volviendo al mito estrictamente guaraní, porque el Yaguareté Abá, si bien existe también en el noroeste argentino, en la zona de Cuyo y demás, pero esta versión de Yaguareté Abá materializada en esta figurina,
Y sobre todo me pareció interesante, yo encontré una obra de Noé León, que es esta, donde se ve esto, ¿no? Es la figura del yaguareté Sí, que está sí, atacando a un jesuita, que es sí, o sea, es muy literal. Entonces sí. es como que todo gira alrededor de esa figura y la única explicación que yo entiendo al mito de por qué se da esto, lo entiendo desde la base de este proceso de crisis, la llegada de estos jesuitas, líderes carismáticos que de alguna manera quitan de su lugar o desplazan del lugar que tenían los chamanes como consejeros directos del cacique en la toma de decisiones y demás. Entonces entiendo que a partir de este recelo pudieron haber tenido cierta manifestación dentro de lo que es las prácticas del mito y, a través de la materialización del mito, y seguramente muchos yaguaretés deben haber atacado a algunos jesuitas, el mito tenía un sustento que lo mantuvo, digamos, a través del tiempo, que incluso existen, yo creo que había hablado con Néstor Cubilla, que es un historiador de acá de Posadas, y él me comentaba que incluso había documentos donde citaban que en cierto momento de la Guerra Grande, o sea, la Guerra Guazú, la Guerra de la Triple Alianza, existía cierto pelotón que estaba compuesto por yaguaretés abad, y ante estas noticias de que estaban avanzando, muchas de las tropas retrocedían por el miedo, o sea que tiene incluso una trascendencia a través del tiempo. Claro, claro, es magnífico. O sea que yo lo veo desde ese punto y por eso quería como comentártelo. ¿Sí? Muy interesante, muy, muy bueno. Gracias. Gracias, Gracias, David. Lucas. Sí, bueno, muchas gracias, Horacio, por la ponencia. Yo, con respecto al tema de la imagen, ¿no? La Tangá, dos cosas. Uno, recordaba hace unos pocos años salió una película colombiana que se llamaba El abrazo de la serpiente, más blanco y negro, donde narra un hecho verídico de a principios del siglo XX, unos, no sé si son antropólogos alemanes, me parece, o canadienses, y en el encuentro con una comunidad aborigen, en un momento le quiere sacar una foto al chamán y el chamán le dice que no, porque le va a sacar una parte del alma, ¿no? Con esto que decía el prefijo ang y el tangá, que me parecía que era una concepción parecida. Y además de esa, digamos, de que para el guaraní, digamos, la imagen no representa algo, sino que lo es en sí. Claro. ¿Aparece en algún momento el tema de tocarla también, tocar la imagen? Sí. Justamente Norberto, en este libro, él cita la Virgen de Altötting que tiene Sepp, no solo tocarla, olerla. Parece que un guaraní moribundo le pide la imagen, Sepp se la lleva a su casa, a la casa, al del enfermo, y el enfermo no solo la toca, sino que la huele, como si quisiera conectar con algo que hay dentro. Y él, Norberto, encuentra ese ejemplo, y me parece que es un ejemplo muy, muy, muy presente de esta cuestión que vos mencionás. De todos modos, hay que tener en cuenta, Lucas, que si bien en el mundo prehispánico, indígena y específicamente guaraní está esta presentatio, donde la imagen es un espíritu, no solo indígena eso. Lo que sucede es que el mundo europeo post-ilustración abolió esas formas de espiritualidad. Estoy viendo que tenés atrás el cuadro El regreso del hijo pródigo de Rembrandt. Bueno, el barroco es como el último momento en donde el arte es espiritual. Es decir, si bien el romanticismo trata de, en pleno periodo industrial, el romanticismo trata de revivir un arte espiritual. Pero ya el materialismo de la sociedad industrial lo había matado. El arte fue espiritual hasta el barroco, como tal, claro, ¿no? Porque como incluso después de la reforma muy unida a la ilustración, la reforma protestante abole de alguna manera, digamos, el arte religioso, digamos, al sacar las por la imágenes, iconoclasia, digamos, por la ausencia de imágenes. Una preeminencia, digamos, de la palabra o del discurso racional y dejar afuera lo simbólico. Bueno, es Max Weber, ¿no? Max Weber lo dice claramente, la relación que hay entre protestantismo y capitalismo, pero sobre todo la idea de eliminar la imagen
que Jung, el gran teórico de la psicología del siglo XX, va a decir después que el mundo protestante se quedó sin imágenes. Pero bueno, quiero decir, en el mundo medieval, la imagen, sabemos, se hacen procesiones para tocar las reliquias de los santos, y eso no pasaba en la América colonial, sino, bueno, pasaba en Europa. La imagen y las reliquias de los santos tienen un poder. Lo mismo con los huesos de los antepasados para los guaraníes, tienen un poder. Es decir, que no es un fenómeno solo jesuítico guaraní, es un fenómeno que el mundo perdió. La idea de que en la imagen hay espiritualidad no es una idea aceptada hoy. Nosotros analizamos las imágenes como meros fenómenos estéticos, como signos y fenómenos estéticos, no desde un punto de vista devocional. Perdón, la interrupción, tenemos que ir redondeando. No me gustaría dejar algo, perdón, Horacio, que hiciste referencia, y también lo que hizo referencia David. Guareteaba una reflexión nada más, existe todavía en el Iberá, hasta principios del siglo XX, la existencia de lo que se llama un gauchillo, un líder, también medio asociado a la magia, a la sanación, llamado Antonio María, y el tipo es perseguido por un crimen de haber matado a una embarazada, a una mujer embarazada, porque estaba preñada de Yaguareteaba, según él. Eso está publicado en la Revista Nacional de Antropología de los años 70, si no me acuerdo. Y la otra reflexión respecto al tema de las miniaturas, también hay que ver hasta dónde llega eso y se junta con la incrustación de las imágenes en el cuerpo, como se hace desde hace unos años, unos cuantos años, no solo con el tema de la muerte, sino con la Santa Catalina, que se incrustan todavía en el cuerpo como una manera de llevarla y de protección. No quiero estirarme más, Norberto, perdón, Horacio, te agradezco tu ponencia, tu presentación y el sacrificio que has hecho para... No, por favor. Lo sé desde lo personal. Gracias, Norberto, Carlos. ¿estás por ahí? Gracias, Horacio. Bueno, nos vemos. Gracias, Norberto. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.